Pero bueno, para eso vamos a empezar con algunos antecedentes. Entonces, si me permites compartir pantalla, Sergio, por favor. Ajá. Ok, perfecto. Ahí pueden ver bien mi pantalla para iniciar. Bueno, Sí, se ve bien, Oscar. gracias. Muy bien, bueno, como les comentaba, los principales retos fiscales para 2020 en materia de fiscalización. 2020 pues es un año atípico para todo el mundo, no nada más para México. Y pues bueno, por obvias razones del tema de la pandemia por esta enfermedad denominada COVID-19. Empezamos un poco con el panorama económico y con qué propósito. Pues hay que conocer cuáles son los antecedentes, cuál es la circunstancia actual en la que estamos pasando en el país, para darnos una idea de las razones por las cuales la autoridad actúa de cierta forma, ¿no? Entonces, el panorama económico actual. Entonces, esto es una crisis sin precedentes. ¿Por qué sin precedentes? Porque es una crisis global. Aquí no está afectando a un sector de la población, no está afectando a una parte del mundo, está afectando a todo el mundo por parejo. La afectación es desde todas las clases sociales, todos los negocios. Es una crisis que nunca se había visto o si se había visto no había los registros de parámetros de las afectaciones. Y ahorita vamos a ver para que nos demos una idea de cuál es el grado de afectación. ¿Por qué es diferente esta crisis? Porque hubo otras crisis, por ejemplo, la de 2008 y 2009, fue una crisis meramente financiera, donde afectaron bancos, casas de bolsa, instituciones financieras, y pues bueno, quien tenía acceso a ese tipo de servicios, pues vio afectadas en sus finanzas. Sin embargo, había gente, parte de la población, que no lo vivió directamente, aunque sí indirectamente, porque era una crisis económica a final de cuentas, pero no tenían esta afectación. Entonces, como esta es una crisis de salud, todos somos humanos, todos tenemos mayor o menor grado el mismo sistema inmunológico, entonces, pues, a final de cuentas, todos nos va a afectar. Como decía, son unos problemas de salud. ¿Qué está sucediendo? Pues hay cierres y quiebres de empresas, por lo mismo que es una crisis global. Y no solamente empresas específicas, como fue el caso de 2008-2009, que fueron empresas financieras. Mientras existe la falta de vacuna, hemos escuchado noticias últimamente donde, pues bueno, en Rusia parece que son los primeros que van a sacar la vacuna, aunque también en China traen el tema de que ya hay vacunas, se especula que ya el ejército chino tiene vacunas, pero hasta el día de hoy pues no hay nada real, no hay en la realidad, en la formalidad, algo que nos indique que ya la población en general, o por lo menos los más vulnerables a esta enfermedad, puedan tener acceso a la vacuna. Entonces, mientras existe esta falta de vacuna, es muy probable que sigamos teniendo problemas económicos. La caída del PIB en México, pues bueno, se estima el promedio de los especialistas, el promedio de la caída que estiman los especialistas es alrededor del 10%. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la economía del país respecto al 2019 se va a contraer un 10%. Sin embargo, la población sigue creciendo. Entonces, en términos reales, no solamente es esa disminución del 10%, sino que va a haber más personas entre las cuales se va a distribuir menos riqueza y, por tanto, eso implica mayor pobreza. Esta crisis de salud no solamente es de salud, también es económica y en el caso específico de México es una crisis de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque, como sabemos, el Estado de Derecho no ha sido una de las principales virtudes de la Administración Pública Federal en este sexenio. Entonces, eso ha creado una crisis de confianza de tal suerte que si empresas pretenden hacer inversiones en México, han detenido muchas empresas estos proyectos de inversión precisamente porque no ven las condiciones donde se respete el Estado de Derecho
y las reglas no se cambien de un momento a otro por algún capricho de algún actor de la vida política del país. El proceso de la desaceleración de la economía ha traído, fue como consecuencia de la caída de la inversión privada. Por lo mismo, hay una crisis de confianza, no hay inversión privada, entonces pues la economía obviamente se va a desacelerar. En Jalisco en específico, la probable suspensión de actividades, el denominado botón rojo, el botón de emergencia, traería problemas económicos que podrían ser irreversibles. Se estima que si se activa este botón de emergencia, que en mi opinión personal no creo que se vaya a activar, o por lo menos si lo hacen no va a ser detener la economía nuevamente al 100%, se estima que van a ser un 25% de las empresas, obviamente pequeñas y medianas, que tendrán que cerrar de manera definitiva. Entonces esto es un problema gravísimo porque en México la gran mayoría de los empleos están generados por este tipo de empresas, no las grandotas. Y además, el gobierno ha tenido una falta de aplicación de medidas contracíclicas, como cuáles puede aplicar un gobierno contracíclicas es, oye, tenemos un ciclo económico donde está demeritándose la economía. Entonces, el gobierno, que es uno de los principales actores en la generación de economía de un país, porque el PIB se calcula por el gasto que hace el gobierno, las inversiones privadas y públicas, el gasto de las familias, y el gobierno es uno de los principales motores de la economía, precisamente con el gasto que genera. Si el gobierno no genera medidas contracíclicas, entonces vamos a seguir en estos problemas de crisis económica. ¿Qué medidas contracíclicas pueden haber? Pues como hubo en otros países, haciendo una comparativa, hay prórrogas para pagos de impuestos. Aquí la única prórroga que hubo fue para personas físicas, donde dijeron, oye, ok, si quieres no presentes tu declaración anual en abril, preséntala en junio. Más allá de eso, no ha habido nada esencial que nos dé a entender que hay un estímulo fiscal en ese sentido. ¿Qué otra medida contracíclica puede ser? Otorgar créditos a microempresarios con bajas tasas de interés. Pues bueno, tenemos aquí un programa que se llama Créditos a la Palabra, donde les prestan 25,000 pesos a las empresas. Cualquier empresario se puede dar cuenta que esos 25,000 pesos, pues probablemente harán la diferencia para un par de semanas y cuando mucho un mes en la vida de una microeconomía como una microempresa, pero no va a ser una gran diferencia en el largo plazo. Entonces, es un paliativo donde pues, suena más un tema de virtudes políticas que en realidad de medidas contracíclicas económicas. Y pues bueno, otra medida contracíclica es generar confianza. Y para generar confianza no se necesita estar cambiando las leyes, o sea, las leyes, el marco jurídico mexicano, hoy por hoy como está, tiene todas las capacidades, obviamente es perfectible, pero tienes todas las bases para generar la confianza para que un inversionista venga, e incluso del exterior o incluso los propios inversionistas locales, inviertan en México, generen empleos, generen negocios. Sin embargo, si no se mandan por lo menos señales donde dicen, o más bien se envían, incluso no solamente no se mandan señales, sino se mandan falsas señales de estabilidad y de confianza en México, como puede ser la cancelación de la empresa productora de cerveza en el norte del país. Se acaba de anunciar que también se va a someter a votación del pueblo el establecimiento de una empresa, una gran empresa productora de fertilizantes en Sinaloa. Ese tipo de situaciones obviamente generan desconfianza. Entonces, no se necesitan cambiar las leyes para que los inversionistas digan, no me interesa tu país. Con simples mensajes que se envíen, se puede generar confianza o desconfianza. Continuando con el panorama económico, un poco de perspectiva al pasado. Tenemos ya el dato del crecimiento económico del segundo trimestre de 2020, publicado por el INEGI, donde la caída de la economía en este segundo trimestre, es decir, de abril a junio, respecto al trimestre anterior, fue del 17.3%. Si nos vamos un poco hacia atrás,
la crisis económica 2008 empezó unas caídas que no llegaban a lo mejor al 2% en 2008. El primer trimestre de 2009 llegamos a una caída del 5.1%. Eso fue el peor momento de la caída económica de México en esa gran crisis que hubo en 2009, que, insisto, fue una crisis financiera, no fue una crisis global. Y si nos vamos un poco más para atrás, el error del 94, donde en diciembre pues, se hace el desafortunado anuncio de la depreciación de la moneda a ciertos empresarios y pues bueno, la salida de capitales masiva. Entonces, aquí salen los capitales y traemos una caída del 5.8%. No se compara en nada con lo que estamos viviendo el día de hoy, del 17.3% respecto al primer trimestre de 2020. Sin embargo, bueno, pues esto no solamente no es solo lo que está sucediendo por la crisis global. Si nos fijamos aquí, desde el 2019, a partir del segundo trimestre, ya empezaban a haber efectos negativos. Aquí todavía no empezaba la crisis global. 2019 empieza a bajar, y aquí nos agarra muy mal parados la crisis global. Entonces, ¿qué sucede? Pues no solamente caímos lo que pudimos haber caído, sino más. Y precisamente todo esto obedece a lo que ya platicamos anteriormente. Estas son estimaciones de los especialistas de cuánto va a ser el crecimiento económico de México. Antes de la crisis tenían unas estimaciones de promedio 2% de crecimiento. Sin embargo, pues bueno, con las revisiones que se hicieron, ya tenemos aquí los precriterios generales de política económica según el gobierno federal. Vamos a caer un 3.9%, según el Fondo Monetario Internacional un 10.5%, el Banco Mundial dice que 7.5%, y así nos podemos ir cada uno. Banjico el 8.8%, las encuestas que hace Banjico con los especialistas en la materia, 8.16%. Tenemos un promedio de un 10%. Eso es lo que se estima que va a caer la economía. Y podemos preguntarnos, oye, si acá estás diciendo que 17, ¿cómo va a ser un 10? Pues bueno, va a haber un rebote, evidentemente, por la reapertura de la economía, porque pues ese 17 fue una economía cerrada, muy restringida. En el tercer trimestre de 2020 ya vamos a tener un rebote porque ya empieza a abrir la economía y pues bueno, no podemos cantar victoria de que, pues sí, estamos creciendo. Qué bueno que haya el rebote, pero en términos anuales vamos a tener esta pérdida del 10%. ¿Qué se estima para la forma en la perspectiva que tenemos para que se recupere la economía? Esta es una crisis que implica un cambio estructural negativo que magnifica los efectos de la pobreza, como ya lo mencionaba, la desigualdad y la precarización laboral. ¿Por qué? Porque la economía cae y la población sigue creciendo. Entonces, no hay suficientes empleos, no hay suficiente dinero. El 70% de las personas en México no tiene dinero suficiente para comprar la canasta básica, por lo menos el día de hoy. Ya que se recupere la economía, eso podrá bajar, pero se estima que llegará al 50%. Entonces, estamos en una crisis gravísima humanitaria, tenemos que hacer algo, ahorita vemos algunas alternativas. Y pues bueno, ¿cuál es la perspectiva de recuperación? Muchas veces se dice, oye, es que vamos a tener una recuperación, obviamente el presidente dice, vamos a tener una recuperación en V, donde pues, tenemos una caída e inmediatamente una subida, ¿no? Al mismo ritmo. Es muy difícil que se llegue a ese evento. Hay quienes dicen que va a ser una U, simplemente baja un buen rato abajo y luego subimos, pero de manera estrepitosa. Otro escenario era la W, pero en la W tendría que haber otra vez un cierre definitivo de la economía, cosa que se parece y suena muy poco probable, porque pues ya se conoce más la forma de evolución de la enfermedad y la forma de contención de sus efectos. Los especialistas en INEGI, bueno, BBVA hace una proyección, esto basado en información del INEGI, y pues bueno, la proyección para el PIB, tomando una base cero en el cuarto trimestre de 2019, es decir, si al final del año 2019 llegamos a cero, después, ¿qué sucede? Pues tenemos una caída muy dura aquí, que ya la estamos viviendo el día de hoy, hasta la mitad, hasta junio, y a partir del tercer trimestre de 2020 empieza a recuperarse la economía, pero con una forma de raíz cuadrada.
la forma de raíz cuadrada, que en términos en inglés le conocen como swoosh, que es la palomita de Nike, donde sí tenemos una caída muy pronunciada y la recuperación va a ser lenta y a largo plazo. Entonces, se estima que lleguemos a niveles a como estábamos en 2019 hasta el tercer trimestre de 2023. Como podremos apreciar, pues es un sexenio prácticamente perdido en materia económica. Definitivamente afecta la pandemia, pero bueno, como vimos también, pues traemos unos antecedentes que no ayudan. Luego, otra perspectiva. México, ¿cuánto destina en presupuesto para combatir problemas de salud económico? 3%. Lo comparamos con Estados Unidos de América y Europa, ellos invierten 30%. No obstante, en semanas pasadas salió el dato de la Secretaría de Hacienda, donde se puede verificar que el gasto en salud se redujo, se disminuyó el gasto en salud. Y pues bueno, esto es preocupante porque precisamente en este momento lo que se necesita es, como había dicho, un gran motor de la economía de un país es el gasto público que genera el gobierno. Y en este momento lo que se necesita es el gasto público, pero enfocado precisamente en salud, porque es una crisis de salud. Estamos viendo lo contrario, bueno, no voy a buscar las razones, pero ese es un dato. La política de austeridad que tanto se nos ha comentado y se nos ha tratado de vender como una excelente idea, en cierta medida o en otras circunstancias puede ser una excelente medida. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene por qué estar gastando y hacer un dispendio innecesario de los recursos, pero sí tiene que hacer unas inversiones inteligentes. Ahorita, para poder reactivar la economía, insisto en el tema del gobierno como un gran motor de la economía o uno de los principales. Si tiene una política de austeridad, va a ahorrar, va a recortar el gasto público y eso lleva a que no nos podamos recuperar de una manera adecuada. Si tenemos la caída de la inversión por no tener un ambiente de seguridad y certeza jurídica para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, pues ¿qué va a suceder? La producción va a caer, evidentemente. Si cae la producción, no van a haber empleos. Si no hay empleos, la gente no va a tener ingreso. Si no hay ingresos, tampoco va a haber consumo. Si no hay consumo, no va a haber ventas. O sea, si no hay dinero para comprar, pues obviamente nadie va a vender. Si no hay ventas, no va a haber impuestos. ¿Y qué va a suceder? Que la economía se va a contraer. Entonces, ese es el ciclo que se está dando y que se da en cualquier crisis económica. ¿Y qué se tiene que hacer? Medidas contracíclicas, cosa que no estamos viendo del todo por parte de la Administración Pública Federal. Pero nos vamos a enfocar en esta plática precisamente aquí. Al tener este ciclo económico, que realmente es devastador para la economía, pues, ¿qué está sucediendo? Que el gobierno pues, no está teniendo ingresos como debiera o estima tenerlos. No hay impuestos. Continuando con el panorama económico, México, dentro de la OCDE, que es parte del cual es México parte, es el país con más desempleo y el que más va a caer en su producción. Los bancos han restringido créditos, no obstante que Banxico sí aplicó medidas. Entonces, recordemos que Banxico, afortunadamente, es una institución independiente y autónoma del Estado mexicano y con esa independencia tiene la responsabilidad de llevar a cabo la política económica de la economía nacional. Entonces, el gobierno tiene la política fiscal, Banxico la política económica y la política cambiaria ayuda muchísimo en México porque en México tenemos un tipo de cambio libre, de libre flotación. No es como antes que se estableció un tipo de cambio fijo y se depreciaba o se apreciaba. Aquí lo que sucede es el mercado define el tipo de cambio y el propio mercado, ese mismo tipo de cambio ayuda a estabilizar las importaciones y las exportaciones. Entonces, con esa política cambiaria libre, más la política económica administrada por Banxico a través de la definición de tasas de interés objetivo, también Banxico maneja reservas federales y con esta autonomía con que se conduce, tuvo la capacidad de ayudar a la economía con una cantidad de 800,000 millones de pesos. Esta sí es una cantidad bastante importante
no significa que Banxico haya regalado ese dinero y lo haya metido en la economía como lo puede hacer el país, la Administración Pública Federal. Aquí Banxico lo que hace son medidas donde se asegura que haya liquidez en el mercado, es decir, que los bancos tengan dinero para prestar, aun cuando los bancos han restringido un poco, pues evidentemente porque han incrementado los riesgos en los créditos, pero que no sea un tema el que no haya dinero en el mercado. Entonces, Banxico volteó incluso con la Reserva Federal de Estados Unidos, hizo unos swaps donde le dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita yo te vendo dólares, dame pesos y después ya cambiaremos nuevamente. Entonces, afortunadamente tenemos una institución sólida e independiente. Por otra parte, el rescate de Pemex y de la CFE. Lo que alguna vez fue la caja chica del gobierno, se le decía caja chica, pero una caja impresionantemente grande, que era el principal ingreso del gobierno federal. Pemex hoy en día es todo lo contrario. Es el principal boquete de las finanzas públicas. Estamos viendo que trimestre con trimestre, porque así presentan su información, pierde muchísimo dinero. Perdió menos que lo que se estimó que iba a perder, pero sigue perdiendo. Sigue habiendo un flujo donde no hay un fondo, pareciera, y lo mismo sucede con CFE en su dimensión, no igual que Pemex, pero sigue siendo en empresas perdedoras, aunque se denominan empresas productivas del Estado, no son nada productivas en estos momentos. Y sin embargo, pues bueno, como hemos visto, se le ha apostado mucho a rescatar a Pemex. ¿Qué medidas? Ok, ya hemos criticado mucho lo que no debe hacer el gobierno. ¿Qué sí puede hacer? O en nuestra opinión, ¿qué sí puede hacer? Pues bueno, ¿y qué podemos hacer todos? Primero, tenemos que continuar con la actividad económica. Como empresarios, tenemos que concientizar a los trabajadores. ¿De qué? Hay que concientizarlos. Primero, de la real existencia de la enfermedad. Hay mucha gente el día de hoy que sigue diciendo no creo en el COVID. Desafortunadamente es una ignorancia, es una enfermedad que está cobrando, pues hasta el día de hoy ya lleva más de 50,000 víctimas mortales en México y pues tenemos que permear este conocimiento de que sí existe, de que por favor guarden medidas de seguridad, de bioseguridad, sana distancia, utilización de cubrebocas, porque hay gente que el día de hoy pues no cree y eso es muy peligroso, ¿no? Porque eso pues, provoca que se disemine masivamente y se contagie a la gente. Hay que generar confianza. Esto le toca al gobierno, evidentemente, en la medida que mande señales, como insisto, no hay que cambiar toda la legislación ni que cambiar las leyes de manera muy sofisticada. Simplemente mandar señales al mercado de que se respetan las leyes, se respetan las reglas y vengan, ¿no? Es una libre competencia en México. Ojalá suceda, ojalá haya un cambio de timón y vaya en ese sentido. El apoyo de la economía local. Siempre hay que procurar, no siempre, sino en estos momentos sobre todo, como México, su economía o la generación de empleos está basada principalmente en las pequeñas y medianas empresas que dan empleos a los trabajadores, pues bueno, hay que procurar hacer uso de los servicios de la gente que tenemos más al alcance aquí, no necesariamente tienen que ser las grandes firmas internacionales, aunque es libre competencia, ¿no? Evidentemente, la que sea más conveniente, pero hay que procurar apoyar esta economía local, las tienditas de la esquina, el zapatero, el costurero, toda la gente que está a nuestro alrededor, en la medida que nosotros sí procuremos incentivar que haya un flujo de dinero, entonces más rápido, esas son una de las medidas contracíclicas, más rápido se podrá salir de esta crisis. Un enemigo grande para este tipo de crisis económicas es el ahorro. Sabemos y debemos tener una cultura del ahorro, pero en estos momentos el ahorrar lo que va a provocar es que no fluya el dinero en la economía y no crezca la economía. El ahorro es muy bien visto, no solamente le toca al gobierno esas políticas de austeridad, relajarlas un poco precisamente para mover la economía, sino también a nosotros, si es que tenemos la capacidad de consumir, hay que procurar consumir, invertir. Esa es la única forma en que vamos a salir de esta crisis. Tenemos que hacerlo todos juntos, no solamente el gobierno. Y pues bueno, seguir produciendo bienes y servicios donde también se nos ha querido vender la idea de que es más importante el bienestar que la generación de riqueza a través del PIB. Pues bueno, es evidente
que no puede haber un bienestar si no hay bienes y servicios por lo menos básicos para la subsistencia humana. No puedes decir que la gente está bien y feliz mientras no tengan dinero en la cartera, por lo menos para tener ingresos para poder subsistir. El gasto público del gobierno, precisamente, tiene que ser en bienes productivos. Las inversiones faraónicas, donde no son rentables, donde todos los estudios te dicen, oye, ¿para qué inviertes ahí? No es rentable. El petróleo va en declive, no a lo mejor ni en 5, ni en 10 años, ni en 20, a lo mejor en 50 años el petróleo va a ser sustituido por otras formas de generación de energía. ¿Para qué le inviertes a una refinería gigantesca que está llevando tanto dinero y que a lo mejor en ese momento sí está generando economía para los constructores? Sin embargo, la rentabilidad de la propia compañía no está asegurada, incluso está proyectada a que no sea rentable como tal, y eso no es un bien productivo a donde se está llevando el gasto público. Lo mismo sucede, pues si ya tenías un aeropuerto donde ya se había invertido tanto dinero, ¿para qué lo cancelas de repente, no? Y por último, bueno, la entrada en vigor del TEMEC. Teníamos la grave amenaza internacional al momento de la entrada del presidente Trump a Estados Unidos, donde obviamente pues, sabemos que sus bases electorales son muy nacionalistas, son muy protectoras de los americanos, sobre todo de la raza blanca. Entonces lo que él trata pues, es de atacar a los que no son de estas bases, y dentro de esos ataques, pues recuerden que nos agarró a México como su piñata y empezó a mandar señales de que, pues, amenazas, voy a poner el muro, voy a cancelar el Telecan, voy a hacer, deshacer. Dentro de todas las amenazas que hizo, la cancelación del Telecan era la más preocupante. Esa sí, era la que nos pudo haber dado al traste si no hubiera habido esta alternativa renegociada de TEMEC. La construcción del muro es una imagen, nada más es un símbolo. Si construye el muro o no lo construye, hay fronteras que están perfectamente definidas. Puede que tengan un efecto en la ecología de donde se construye el muro, pero a nivel una perspectiva económica el muro no va a ser diferente. Siguen habiendo fronteras por donde se puede hacer el intercambio económico de manera legal. Y pues bueno, afortunadamente sí se alcanzó a firmar el TEMEC, ya renegociado, se ganaron en unas, se perdieron en otras, pero México va a ser el gran ganador. Pero esto no va a ser en este momento, sino a largo plazo. El gran ganador, ¿por qué? Porque sabemos que en el TEMEC hay condiciones donde se firmaron, se renegociaron algunas condiciones respecto a lo que estaba en el Telecan. Una de ellas es los salarios para los trabajadores. Los trabajadores, evidentemente, para que no hubiera una competencia desleal entre compañías productivas, decían, bueno, pues México, tienes que ajustar tus salarios para que no todas las empresas quieran ir a México a producir y aquí nada más seamos consumidores. Entonces, el tema de $16 la hora a los trabajadores mexicanos ha sido muy bueno. En algunas ocasiones conocemos de empresas japonesas que han decidido incrementar esos salarios a los trabajadores para seguir produciendo en México porque les es aún así rentable. Y pues bueno, ¿qué va a suceder con eso? Pues que si los trabajadores tienen más dinero, se va a revertir la gráfica que ponía hace un momento del ciclo económico desfavorable, y en la medida que sí haya sueldos, van a haber pago de impuestos, va a haber consumo, va a haber producción, etcétera, ¿no? Hasta el crecimiento de la economía. ¿Qué hubo en la reforma? Así entrando un poco más al tema. Esos son los antecedentes, cómo está la economía hoy por hoy. Ya vimos que no es el panorama más favorecedor, pero ¿cuáles son los antecedentes en materia fiscal? Hubo una reforma fiscal en 2020, aunque se nos prometió que no iban a haber aumento de impuestos, sino hasta 2022, cuando menos. Pero México es parte de la OCDE y no puede dejar de ver las obligaciones, porque pues, ser parte de la OCDE no nada más es pertenecer al miembro del grupo de los más ricos del mundo, también tienes obligaciones para estar ahí. Una de ellas, pues bueno, la OCDE emite algunas recomendaciones respecto de acciones BEPS. ¿Qué son BEPS? BEPS es un acrónimo que significa Base Erosion Profit Shifting. Eso es erosionar la base fiscal y trasladar las utilidades a jurisdicciones donde son menos gravosas esas utilidades. Es decir, si en un país estoy pagando muchos impuestos, pues voy a hacer algún mecanismo para llevar las utilidades de mi grupo global a otro país donde los impuestos, o jurisdicción, donde los impuestos sean
La OCDE saca sus recomendaciones en específico a México y le dice, oye, tienes que adecuar la definición de establecimiento permanente, se hizo la reforma en ese sentido, reconoce figuras y entidades extranjeras transparentes fiscales, es un tratamiento muy específico a empresas que en sus países de origen no pagan impuestos y hay mexicanos que tienen participación accionaria en esas empresas. Entonces, todas esas utilidades que se generan en empresas que no pagan impuestos allá, México dice, tráetelas a pagar a México, como si fuera tu empresa en México. Otra consideración es limitar la deducción de intereses. Los intereses que se paguen no van a ser deducibles. Hay que sacar una proporción, no una proporción, nunca, hay que hacer un cálculo donde si los intereses, la compañía está apacivada y sus intereses que paga son mayores que los intereses que recibe, entonces se comparan con el 30% de una utilidad fiscal ajustada y si exceden esa cantidad son no deducibles. Pero dan un umbral de 20 millones de pesos, donde dicen, bueno, si tú no tienes 20 millones de pesos de gastos de intereses, ni voltees a ver la regla, pero si excedes de esos 20 millones, entonces sí vela, y esos 20 millones no solo son por empresas, sino por todo el grupo en general. Entonces dicen que no aumentaron los impuestos, pero aquí ya una restricción de deducibilidad es el equivalente a un incremento en impuestos. Después, hoy por hoy ahora sí están haciendo más ruido los ingresos a través de plataformas tecnológicas. Todos los que utilizamos plataformas como Netflix, como Spotify, Amazon Prime, cualquier tipo de plataformas, ya vemos que sus costos incrementaron. ¿Por qué? Porque esas plataformas, al ser precisamente electrónicas y no tener, digamos, un país específico donde operan, sino lo hacen a través de servidores en todo el mundo, inclusive hay servidores en el espacio, en satélites, pues bueno, los países les ha costado trabajo obligarlos a tributar. Entonces, dicen, pues estas empresas están haciendo multimillonarias y no están pagando impuestos en ningún lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos que paguen el IVA. ¿Por qué? Porque están prestando servicios en México. Entonces, aquí lo que están haciendo es subieron el precio, pero en realidad, ¿quién está pagando el IVA? Pues no lo están pagando ellas porque nos lo están trasladando y es van a irlo entero. Entonces, México recauda por esos servicios en México, pero lo recauda de los propios usuarios en México. La plataforma no va a tener ninguna afectación porque traslada ese IVA. Las personas físicas con actividad empresarial que tengan ingresos a través de las plataformas tecnológicas, es decir, yo tengo una tienda de vasos, donde vendo vasos. Y si yo vendo a través de Amazon, a través de Mercado Libre, pues estoy teniendo ingresos en México y tengo que pagar impuestos por ello. Como no está tan regulado o no hay un control de lo que sucede en ese mercado virtual, pues México dice, oye, pues están teniendo ingresos las personas físicas y no están pagando impuestos por ellos. Entonces, los convierte en agentes retenedores o agentes recaudadores mediante una retención y les dice, oye, pues por esas operaciones que estén haciendo las personas físicas a través de esas plataformas, reténles impuestos. Entonces ha habido muchas quejas, hemos visto en redes sociales, es que yo tenía mi restaurante con servicio a domicilio y ahora me retuvieron el 46, el 36%, perdón. Pues sí, precisamente por no estar dado de alta, la plataforma está obligada a retener un 20% de ISR y el 16% de IVA. Si estuvieran dados de alta, todos esos pagos se convierten en pagos provisionales a cuenta del impuesto anual como lo hacemos cualquier otro contribuyente en México. Entonces, es un tema que a lo mejor no se socializó con oportunidad y a los niveles que debió haber sido por parte del SAT y simplemente a rajatabla pues llegó el cargo. Sí se dio un tiempo de enero a junio para implementar esto, pero pues mucha gente no tiene acceso ni conocimiento de impuestos y pues de repente les llegó el cargo que se comió definitivamente sus utilidades y pues ya prefieren muchos ni siquiera vender ya a través de plataformas. Hay una restricción para pagos que se hagan a residentes en el extranjero, es decir, a empresas extranjeras, donde no se va a poder deducir cuando se estructura un acuerdo, es decir, si yo le pago a una empresa en Estados Unidos, pero hacemos un acuerdo para que de tal suerte que lo que yo le pagué, al final de cuentas quede en un régimen fiscal donde no se va a pagar impuesto o se va a pagar un impuesto muy bajo, entonces México dice, ese no es deducible. Aquí el tema es que es un acuerdo estructurado, cómo puede llegar a identificarlo la autoridad y como para restringir esa deducibilidad. Y pues bueno, cedo la palabra a Alfredo para que ahora sí, con estos antecedentes, conociendo las reformas que hubo, nos explique cuáles son los mecanismos que hoy por hoy la autoridad está estableciendo en fiscalización.
¿Sí se ve ahí ya bien la presentación? Sí, ok. Bueno, como comentaba Oscar, al final del camino toda esta caída de recaudación que genera la crisis económica, también la necesidad de generar más recaudación para llevar a cabo proyectos de gobierno, etcétera. Pues bueno, si no la haces a través de incrementos de impuestos o de bases tributarias, entonces lo que tienes que hacer, pues bueno, es hacerla a través de fiscalizaciones o de actos de fiscalización para contribuyentes que ya están cautivos y que no estaban pagando o dejaron de pagar alguna cantidad que de veras que realmente les correspondía, ¿no? Entonces, en ese combate a la ilusión o la evasión fiscal, pues cada vez ha estado más agresivo el tema de la fiscalización, pero, y se ha hablado de terrorismo fiscal, etcétera, etcétera, pero creo que no se ha hecho en términos generales. Sí se ve que la autoridad ha sido un poquito más agresiva en algunos temas, pero en nuestra experiencia, cada uno de los ataques que ha realizado va como a un mercado específico de actividades que no eran del todo correctas y que se estaban normalizando en los contribuyentes y que esto estaba haciendo un boquete, pues bueno, importante en la recaudación, ¿no? Entonces, para efectos de minimizar ese desfalco que se resentía Hacienda, pues hay una reforma ahora para el 2020 donde se hacen, digamos, en dos vertientes. Una es la detección de comprobantes apócrifos, que fue una práctica que empezó durante muchos años a crecer como espuma. Se simulaban operaciones, se sustentaban con comprobantes fiscales y se les daban los efectos fiscales como si hubiera sido una operación real, ¿no? Esto ya tiene, no es nuevo, pero para el 2020 con todas las plataformas tecnológicas que se han metido, como la contabilidad electrónica, los FDIs, todos esos cruces de información que han estado haciendo, pues bueno, ahora ese va a ser un punto para el 2020 que van a atacar muy, muy fuerte, incluso con las reformas penales que también se aprobaron, es que vamos a ver ahorita más a detalle. Ese es uno de los caminos, ¿no? La otra es atacar ciertos esquemas que se utilizaron también de manera agresiva, que originalmente no tenían ese objetivo. Por ejemplo, como el outsourcing. El outsourcing se crea, bueno, para especializar los trabajadores en una determinada área, para sacarlos a lo mejor de una actividad riesgosa, ponerlos en una sola empresa y sacarlos a lo mejor con una seguridad social mucho más barata a los que estuvieran en oficina, por ejemplo, que en lugar de la planta. Todo esto, dicen, bueno, pues empiezan a generarse outsourcings, pero luego esos outsourcings se utilizan para actividades un poquito más agresivas, donde ya no se pagan las contribuciones de seguridad social, no se pagan los impuestos completamente. Entonces, bueno, esta es otra de las cosas que han querido atacar, ¿no? Y el otro esquema es decir, bueno, estos, digamos, el primer punto son temas muy agresivos, donde están acusando incluso con cuestiones penales. Y el otro tema es desincentivar un poquito el tema de las planeaciones fiscales agresivas. Ya se tenía mucho tiempo por parte del gobierno queriendo meter, esto no es para de este sexenio, ya había varios anteriores, donde se querían meter cláusulas de elusión, que era para evitar planeaciones fiscales que tuvieran algún grado de simulación o que no tuvieran un sentido de negocios. Entonces, esos son los dos caminos que seguirá el gobierno para ahora, para el 2020, y los vamos a ver a detalle, ¿no? Por parte del tema de detección de comprobantes y esquemas agresivos, pues básicamente lo que se espera para el 2020 es, o lo que se está haciendo ahorita verificado por el SAT en primer término es la compra de los comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas o inexistentes. Eso no es nuevo, pero se ha estado fortaleciendo mucho para este año. ¿Qué es lo que sucede aquí en este caso? Es, bueno,
hay un traspaso de recursos económicos a una compañía de papel que realmente no presta ningún servicio o no vende la mercancía que realmente dice que vende y se simula la operación. ¿Con qué objeto? Bueno, pues con objeto de generarle una deducción y un IVA acreditable a la empresa que está erogando esa cantidad. La empresa que está de pantalla, que es de papel, emite los comprobantes, pero a su vez pues no tiene activos, no tiene personal, no tiene forma de demostrar que realmente está realizando las operaciones que están ahí amparadas en los comprobantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son de las operaciones que han estado atacando. Otro de los esquemas es que es muy similar al anterior, pero que involucra a personas físicas en lo particular, que se ha utilizado para hacerle llegar recursos a socios o profesionistas que no quiero que me cueste una cantidad de dinero importante, entonces utilizo este mismo esquema de pantalla para hacerle llegar dinero a una persona física a través de asimilaciones de honorarios, etcétera, y esas retenciones, a final de cuentas, nunca se enteran. Entonces, también ese es un esquema que ellos han estado atacando mucho. Y el último que lo comentábamos, es el del outsourcing. Han estado distinguiendo mucho desde todos estos combates a la ilusión y a la evasión fiscal en lo que sí es correcto y lo que no es correcto. En el tema de outsourcing, sí hay toda una parte reconocida de outsourcing o insourcing, cuando las propias compañías tienen sus empresas. Y básicamente, bueno, en las revisiones del SAT que hemos estado viendo, cuando llegan y saben que hay una prestación de servicios de personal, lo primero que checan es si es parte relacionada, si es parte del grupo, que también están cumpliendo sus obligaciones, sobre todo en materia de contribuciones, etcétera. Y si sí, simplemente lo dejan y lo toman como un outsourcing normal, que cumple con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. De lo contrario, pues entonces viene a calificarlo como un esquema agresivo y pues tendrá una consecuencia jurídica, ¿no? Que por lo regular es pues tratar de considerarlo como una operación también simulada y, y cobrarse, bueno, pues todo el impuesto como responsables solidarios a los patrones, ¿no? Entonces, este combate, tanto al outsourcing, a las operaciones simuladas y todo, se ha venido haciendo con algunos mecanismos. Uno no es nuevo, es el 69B del Código Fiscal. Sí se reforma para el 2020, pero para cuestiones de procedimiento, pero es un programa insignia ahorita del SAT, el combate a los comprobantes fiscales apócrifos. ¿Cómo es que opera esta situación? Bueno, pues se tiene un listado. El SAT emite un listado regularmente. En este listado pone a todas las empresas que ha detectado a través de sus cruces de información y de sistemas de revisión internas o de denuncias que se pueden llegar. Se puede denunciar este tipo de esquemas. Dicen, oye, mira, todas estas empresas que están aquí listadas las tengo detectadas como que simulan operaciones y emiten comprobantes fiscales sin tener ningún activo, ni empleados, ni nada. Entonces, bueno, pues eso me da pie a presumir que están simulando operaciones. Entonces, dicen, oye, todas las empresas que están aquí listadas, te doy un plazo para que vengas, comparezcas aquí conmigo, me entregues información y documentación y que me convenzas de que no eres una empresa que está simulando actuaciones. Si no lo convences al SAT, entonces, bueno, te pasa a una lista definitiva. Una vez que estás en la lista definitiva, bueno, la empresa que ya está en la lista definitiva, pues tendrá que defenderse, pero ¿qué pasa con la persona que recibió el comprobante? La persona que recibe el comprobante tiene 30 días únicamente para defenderse ante el SAT. Esto ha sido ahorita pan de cada día, de decir, oye, me están llegando invitaciones o créditos fiscales por empresas que facturaban o que me facturaron en su momento, que las pusieron en la lista negra y que yo nunca me enteré que estaban en la lista negra y ahora me están pidiendo que le dé reversa a la deducción. Así lo establece la ley.
si no compareces dentro de los 30 días siguientes a que lo publicaron a tu proveedor en la lista definitiva, tienes que darle reversa al trámite y ya no puedes tener un medio de defensa. Originalmente nosotros se había interpretado como que si pasaban los 30 días y no te defendías, pues bueno, podrías volverlo a hacer una vez que, que te liquidaran o que te determinaran un crédito fiscal. Pero ahora lo están haciendo como para tener un poco más de peso, está mandando cartas de invitación y requerimientos. En el sentido de decir, oye, ya estás en el listado definitivo, ya tienes que darle marcha atrás a todos estos gastos, entonces te hago una carta de invitación, hago requerimientos de información fuera de facultades de comprobación, te cito en el SAT incluso a veces con una actividad amenazante, pidiendo a lo mejor que se vayan diciendo que se puedan abrir procesos penales en contra de la persona que utilizó el comprobante, lo cual es cierto, y a partir del 2020 ya se equipara a delincuencia organizada, entonces no tienes derecho a fianza, etc. Y entonces, bajo esa presión, pues bueno, tratan de darle, de que le des reversa. Y ahora, bueno, también para este año, una de las formas como van a estar presionando es la cancelación de los certificados para que tú puedas estar facturando. Es decir, oye, tengo detectado que tienes operaciones inexistentes, no te defendiste durante los primeros 30 días, entonces lo consentiste, si no lo corriges, te cancelo los certificados. Y no te voy a dejar facturar, lo cual, pues, para el SAT ha estado funcionando mucho más que mandar una visita domiciliaria en la cual tienen que revisar todas las operaciones y, y eventualmente determinar un crédito fiscal y bueno, pues sería impugnable y todo. Entonces, aquí lo recomendable para este año, pues no hacer este tipo de actividades voluntariamente. Si de manera involuntaria me llega un comprobante que yo no sé que es apócrifo y me lo entregan para sustentar un gasto, tengo que estar checando las listas regularmente. Es parte de una obligación que ya tenemos desde hace mucho tiempo, pero nunca se le dio la importancia a lo mejor. Entonces tengo que estar checando la lista y compararlo con mis proveedores de los últimos 5 años. Si por ahí brinca, hay programas ya computacionales que lo hacen de manera automática, y te mandan alertas de cuáles de tus proveedores están en esta situación, pero sí hay que estar puntualmente revisando esa situación. ¿Por qué? Porque a los 30 días en que me publiquen a un proveedor en la lista definitiva, tengo que ir a defenderme. Si es que quiero respetar mi erogación. Es decir, si para mí fue real, yo puedo demostrarle a Hacienda que para mí fue real independientemente de que la persona que lo emitió pues, sea una empresa de papel, ¿no? El otro esquema que se va a utilizar a partir de este año es el tema de la cláusula de elusión o antiabuso. Es el que va encaminado propiamente a atacar las planeaciones fiscales agresivas, ¿no? ¿Y cuáles son las planeaciones fiscales agresivas para los legisladores? Pues aquellas que carecen de razón de negocios. Dice, oye, ¿qué significa? Nosotros como empresa, ¿qué podemos entender cuando voy a hacer una operación o un acto jurídico que tenga razón de negocios? Bueno, primero, no todos los actos jurídicos o no todos los contratos que yo celebre o no todas las operaciones que yo haga necesariamente tienen que tener una razón de negocios. Solamente aquellas que vayan encaminadas a la consecución del objeto social y que puedan llegar a tener repercusiones fiscales. Por ejemplo, oye, otorgarle un poder a Óscar Tostado para que sea mi representante, pues no tiene ninguna razón de negocios porque pues, es un acto jurídico, unilateral, porque a mí me interesa que ese sea mi representante. Oye, me quiero escindir, me quiero fusionar con empresas del grupo. Bueno, pues en la medida en que sea parte del grupo y no tenga una repercusión fiscal, no tiene por qué tener una razón de negocio, simplemente es yo quiero acomodar mis empresas como me plazca. ¿Cuáles son las operaciones que sí pueden llegar a generar o requerir una razón de negocios? Pues bueno, operaciones en las cuales implique la consecución de mi objeto social, es decir, como hacer parte de mi negocio, y las cuales generen un beneficio fiscal. Eso es como lo ha clasificado en la legislación. Si yo tengo un beneficio fiscal por la compra de una compañía
Entonces, el beneficio fiscal, bueno, es lícito, yo lo puedo obtener porque pues viene junto con la compañía, pero Hacienda me va a preguntar, oye, ¿y cuál fue la razón de negocios de que hayas comprado esa compañía, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que tener tengo que tener una ganancia esperada que me permita tener esos beneficios y poder gozar de ese beneficio fiscal? La otra situación también es operaciones que puedan hacerse de dos maneras distintas. Si lo hago de una manera que me genera una utilidad muy grande, pero un beneficio fiscal muy bajo, y opto por aquella que me genera una utilidad muy baja, pero un beneficio fiscal muy grande, entonces me dicen, caray, no, mientras que, porque no, yo le puedo, como Hacienda, yo puedo darle una recaracterización a tu operación y entonces en todo caso cobrarte la repercusión fiscal más grande, ¿no? Eso es más o menos como está esta nueva facultad para el 2020 y se va a ejercer a través de las facultades de comprobación, ¿no? Van a ser visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, en las cuales la autoridad va a revisar las operaciones. Si cree que no hay una razón de negocios en esa operación, entonces pues se va a pasar a un comité. Ese comité valora si hay una falta de razón de negocio del propio auditor, que lo cual es muy bueno porque es un buen control. Y ya le dicen a esa persona, ¿sabes qué? Sí, efectivamente no hay una razón de negocios en este caso. A diferencia del punto anterior, aquí no hay una simulación. Aquí es simplemente un negocio en marcha, tomando decisiones de cómo hacer su negocio, viendo por el mayor beneficio fiscal, pero también por el mayor beneficio económico. Entonces, si a Hacienda no le gusta alguna operación, pues bueno, me la podrá reclasificar, me podrá cobrar los impuestos, yo podré defenderme, pero bajo ninguna circunstancia puede producir efectos penales. Esto para nosotros es muy bueno porque están distinguiendo en lo que es una planeación fiscal de una empresa real a lo que es una compra de facturas o una simulación de operaciones. En el cual, si tú simulas operaciones, compras facturas, pues eso es defraudación y te atenderé como delincuencia organizada si procediese. De lo contrario, si tú lo que estás haciendo son planeaciones fiscales para tener beneficios y maximizar tu capacidad de flujo, etcétera, si no me gusta, pues te lo cambiaré, pero nunca voy a poder amenazarte con que voy a ejercer acciones penales, ¿no? En contra de la compañía o del representante legal. Y bueno, pues eso alienta en este tiempo de crisis a decir, bueno, tengo pérdidas grandes, tengo operaciones por lo mismo COVID, por la misma falta de recaudación, pues es momento también a veces de planear fiscalmente y decir, bueno, pues vamos a tratar de maximizar mi carga fiscal, minimizarla para que pueda salir más rápido de la crisis, ¿no? Y pues puedes hacerlo sin problema de que te puedan amenazar con ese terrorismo fiscal del que han estado hablando, de que te van a hacer procesos penales, ¿no? Ahí ya lo quitan y creo que es algo bueno para este año, ¿no? Y pues bueno, esto de mi parte es todo. Les agradezco mucho el tiempo. No sé si tenga alguien alguna pregunta, algún comentario, lo envían o no sé cómo pudiera manejarse. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ambos excelentes expositores. Les saluda Luz Elena Ramírez por parte de la asociación. Hemos estado utilizando el chat para preguntarle a los participantes si tienen algún comentario, alguna duda. Hasta el momento no hemos recibido ninguna. Si alguno de los participantes quisiera abrir micrófono y aprovechar a los expositores, este sería el momento. Y al parecer no tenemos ninguna duda, pues por parte de esta asociación les agradecemos enormemente al licenciado Oscar Tostado, al licenciado Alfredo González, su valioso apoyo, el tiempo invertido para acompañarnos esta mañana, el compartirnos sus conocimientos y perspectivas acerca de todas las situaciones actuales que pues conllevan cambios en nuestra sociedad. En ese sentido, les pedimos a los participantes que nos apoyen con sus comentarios a través de escanear el código QR que se encuentra en pantalla. Y pues sin más, muchísimas gracias, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a todos, saludos.
Gracias. Buen día. Buen día.